Presenta Samsung, que inició la preventa de Galaxy Z Series, smartphones plegables. Encontralos en shop.samsung.com.uy y Fundación Telefónica Movistar para el programa de educación digital Pro Futuro. La educación es el camino. Encontralos en www.fundaciontelefónica.com.uy. El metaverso todavía suena a ciencia ficción o más parecido a un videojuego que otra cosa más bajable a tierra. Pero trabajar en un entorno de realidad virtual no está lejos. Hoy en nuestro espacio de disrupción, tecnología e innovación seguimos tratando de entender y acercarnos al metaverso, que va camino quizás a convertirse o seguramente a convertirse en una de las palabras del año. ¿Cómo sería trabajar allí en el metaverso? Piensen en reuniones laborales realizadas, por ejemplo, con un avatar digital, es decir, una versión virtual de nosotros mismos, lo que permitiría una inmersión y cercanía mayor con los compañeros de trabajo que a través de una videoconferencia o el Zoom. ¿Qué tan lejos está eso? Bueno, una compañía coreana, Sigvan, por ejemplo, ya inauguró una oficina de 30 pisos, todo dentro de la realidad virtual. La llama Metapolis. Y hasta se maneja que podrían organizarse juegos como un bowling virtual para sustituir los after office con compañeros de trabajo. ¿Todavía suena lejano? Posiblemente, pero con la velocidad a la que se dan los cambios tecnológicos, mejor adelantarse. Para eso, para hablar de qué habría que tener en cuenta para el trabajo en el metaverso, invitamos hoy aquí en Perspectiva al doctor Juan Razo, especialista en Derecho Laboral, quien ha ocupado el cargo de catedrático de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho en la Universidad de la República y ahora es profesor de posgrado allí. Y además suele estar atento a estas cosas con apuntes y reflexiones en su blog personal. Así que nos pareció nuevamente ideal convocarlo. Doctor Razo, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Romina? Yo pensaba mientras tú hablabas, qué palabra curiosa, metaverso, una palabra que yo en septiembre del año pasado no conocía, ignoraba. Y es una palabra curiosa porque hoy en día en la modernidad se utilizan palabras con algo de antiguo. Meta es un prefijo griego que quiere decir más allá, ¿no? Física, metafísica. Tú hablabas de una compañía Metapolis, ciudad más allá de la ciudad. Es decir, un mundo que está más allá del universo contraído, entonces meta más allá del universo. Pero atención, es una palabra nueva que desconocía el año pasado, pero también es cierto que es una palabra que aparece por primera vez en la literatura en 1992, cuando un escritor, Neal Stephenson, escribió un libro de ciencia ficción que se llamaba Snow Crash. Y era un repartidor, un delivery, uno de pedido ya, que fantasiosamente entraba en otra dimensión y se volvía un samurái que le ganaba a todo el mundo, ¿no? Y es como tú decís, ¿estamos hablando de ciencia ficción o ya estamos hablando de ciencia? Es interesante, veía en su blog que publicó a principio de año, usted escribe, en el metaverso ya podemos jugar, viajar, visitar museos, ir de compra y por supuesto trabajar. ¿Era tan obvio que se trabajaría en el metaverso? ¿El trabajo nos alcanza siempre, digamos, en donde estemos? Primero de todo, recordemos que la pandemia ha sido durante 2 años el laboratorio perfecto para implementar las tecnologías del trabajo a distancia. Entonces viene un teletrabajo, un trabajo a distancia que es como un escalón anterior al metaverso. Y a mí me gusta decir algo que puede parecer muy simple, no sé si corresponde decirlo en esta transmisión tan seria, pero a los estudiantes le hago un ejemplo de mi nieto. Mi nieto Mirko tiene 11 años y tiene un amigo Joaquín que se trasladó a Alemania. Él se whatsappea, se manda email y eso es actividad a distancia. Cuando se manda un email, él sabe que está en Montevideo y el amigo está en Alemania. Pero una vez por semana buscan una hora para los dos y entonces entran en una PlayStation. Una PlayStation es algo pre-metaverso y juegan al fútbol. Juntos, y tiene en línea y en simultáneo. Y tiene su avatar, compran jugadores, venden jugadores. Y ellos no están ya en Montevideo, en Alemania. Están en la cancha. Están inmersos en otra realidad.
Esa yo creo que es la gran diferencia entre lo que está sucediendo hoy y lo que sucederá mañana. Nosotros estaremos inmersos en una realidad. Es cierto que trabajaremos desde casa, pero perderemos la referencia de la casa para entrar como en la serial Stranger Things, irnos a la otra puerta y entrar en otra realidad. Es interesante lo que señala. ¿Cuándo empezó su interés por el metaverso? ¿A partir de la experiencia del nieto? Yo lo observo mucho al nieto, porque siempre está este debate sobre si los niños tienen que trabajar o no, ver televisión o estar en aplicaciones. Y es increíble. También podría decir que tengo una nieta de 8 años que a través de una tablet hace cosas impensables con un avatar que ella ha construido. Entonces, ellos nacen con este idioma. Claro. Para mí, también quizás para ti, aprender a ingresar en el metaverso es como aprender otro idioma. Y ahí hay ya una barrera entre quienes nacen en una realidad inmersiva y quienes, como nosotros, tenemos que aprender. Pero es fascinante. ¿Por qué ingresé esto? Porque me fascina. Y como especialista en derecho laboral, ¿qué tan lejos o qué tan cerca de efectivamente al metaverso y al mundo del trabajo hoy en día? Está bien, la pandemia aceleró un montón de procesos, trajo, entre otras cosas, en muchos casos el teletrabajo, las videoconferencias, el Zoom. ¿Cuánto nos falta para dar este otro paso? Decíamos, bueno, sí, hemos visto ejemplos de artistas en el metaverso, aquí de hecho en Perspectiva. Se empieza a hablar de marcas claramente que deciden estar para que haya niños que compren o jóvenes que compren en el metaverso. Hay inmuebles en el metaverso. O cuando yo me tenga que comprar una corbata para venir en el metaverso En Perspectiva más elegante. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Para que se vaya entendiendo de qué estamos hablando. Ir a trabajar va a implicar, en el metaverso, va a implicar ese tipo de cosas. Vestirse en el metaverso antes. Así es, ir a una entrevista de trabajo bien vestido, con ropa de calidad, con una marca. ¿No? Pero no es que lo va a usar uno, lo va a usar su avatar, pero va a tener que comprarlo ahí en el metaverso. Ahí en el metaverso. Entonces, esto que parece ciencia ficción, Romina, es una cosa que se viene en 4 o 5 años. Digo, recordémonos que en el 2015 no existía Uber, no existían las aplicaciones tecnológicas. Estos son cambios rapidísimos. Pero increíblemente, es mi opinión, la gente lo ve como una cosa rara, como una cosa, a mí no me interesa, no me llega. Pero esto llega como realidad y va a tener un impacto muy fuerte en el mundo del trabajo, es decir, el mundo de todos nosotros. Hay una plataforma hoy, no dentro de 5 años, hoy una plataforma que se llama DEAL, D de dedo, E de Lisa, L de Luis, DEAL. Pongan en Google DEAL y van a ver que es una empresa multinacional que contrata a teletrabajadores en 140 países del mundo. Es decir, que hoy en día, si yo quiero dedicar un sector de mi empresa a trabajo en el metaverso o en el teletrabajo, voy a esta empresa y esta empresa se ocupa de todo. Se ocupa de la contratación, se ocupa de la aplicación de las leyes laborales del país. Pero eso también lleva a un dumping terrible de todo el mundo. Todos los trabajadores van a competir con todos los trabajadores en precio, pero también en calidad, ¿no? Que son las dos variables. Entonces, y hay temas que se comienzan a ver. Por ejemplo, ¿quién manejará el metaverso? Porque el metaverso no lo van a manejar los estados, lo van a manejar las grandes compañías. Es eso, ¿no? Ese es un cambio sustancial. O sea, acá no estamos hablando de quizás de leyes de los propios estados, establecidas por los propios estados, sino por las grandes compañías tecnológicas, ¿no? La gran preocupación de Europa en este momento es cómo, es decir, regular el ingreso de las compañías, de las multinacionales, de las comunicaciones, Google, Facebook, que ahora se llama Meta, en el mundo de las relaciones laborales. Porque una de estas aplicaciones te cierra las posibilidades en tu país y te quedas aislado del mundo. Entonces, ese es un tema. Europa está trabajando mucho. Hay una Digital Service Act, que es una especie de ley europea que se está implementando para, por ejemplo, que las empresas tengan un domicilio fiscal
en cada estado, que me parece que es un hecho importante, para que exista lo que nosotros con los celulares decimos la portabilidad numérica, como que yo pueda trasladarme de un metaverso de Facebook a un metaverso de Google o de otra compañía. ¿Y qué salario mínimo se aplicará en el metaverso? Bueno, ahí empecemos a hablar de los detalles, ¿sí? ¿Con qué moneda se paga? Es interesante, pero usted lo que hace más que nada es como una llamada a la reflexión de decir, bueno, no nos cerremos a esto, que esto empieza a pasar cada vez más, y empresarios, trabajadores, ciudadanos en general que estén pensando en meterse en el mundo del trabajo, atenti porque esto se viene. Digo, pensando en hoy había mensajes de los oyentes que decían, todavía falta para eso. Yo ya no voy a escuchar más porque... ¿No? Había esta mañana un oyente, Pablo, que decía que él iba a pagar. Sí, estaba muy desencantado lo cual, con el metaverso. y lo digo, más allá de su derecho y de su libertad de pagar, es la actitud de muchos. Y yo te diría una cosa que me parece grave, va por mi cuenta, si me equivoco, péguenme a mí. Por ejemplo, las organizaciones sindicales uruguayas se preocupan poco de esta realidad virtual del futuro, que es una realidad que va a pegar muy duro, pero de alguna manera es una realidad que pone miedo. Y en mi posición, cuando algo me da miedo, es bueno tratar de racionalizarlo y enfrentarlo. Otros, en cambio, apagan la radio o dicen, a mí no me interesa porque eso va a perjudicar a los trabajadores. Bueno, más razón aún para ocuparse de ese problema. Es que ese mundo y esa realidad paralela, ese otro mundo que se crea con el metaverso, tiene, entre otras cosas, otra economía, ¿no? Otra economía, modelo, otras monedas, claro. o otra regla, otros delitos, ciberdelitos, hacker, acosos en la dimensión digital. Tan es así que en los últimos días, en estas reflexiones me han llevado a temas de filosofía. Quizás haya que preguntarle en una tertulia a Grompone a usarlo, es decir, cuestionarnos hasta dónde llega el ser humano y dónde está el robot. Hoy había una gente que preguntaba, si voy a trabajar con mi avatar, ¿no? Sí. ¿Quién va a hacer que trabaje? ¿Soy yo efectivamente trabajando o es mi avatar? ¿Y hasta qué punto va a quedar eso, no? Hay una palabra nueva que se llama cobotización, con C, que es cómo el ser humano va a entrenarse a trabajar con un robot. Porque antes el robot era una máquina que se apagaba y se prendía. Hoy el robot es algo distinto, es algo que está integrado cada vez más a ti. Musk está hablando, si queremos hablar un poco de futuro, que en 5 o 6... Elon Musk, el dueño de Tesla, está haciendo referencia. En 5 o 6 años, todos vamos a tener dentro de la cabeza un Neuralink, así se llama, Neuralink, ¿no? Y con el Neuralink ya no vamos a precisar del avatar. Para mí el avatar es un instrumento primitivo para un metaverso inicial. Pero después vamos a aparecer todos con caras bastante similares a las nuestras. Y bueno, y es bueno o malo, es. Son eso, por las dudas aclaremos. El avatar es el personaje virtual que vamos a tener en ese metaverso, ¿no? Que es eso que usted dice. Capaz que después va cada vez adquiriendo más los rasgos nuestros propiamente, ¿no? Hoy en día uno puede elegir, bueno, el color de piel, el cabello y Tú los lo demás sabes, chichis. Romina, un amigo de Brasil diseñó en una charla que tenía que dar un avatar mío. Lo buen mozo que era, 30 años más joven, no tenía arrugas, bárbaro, me encantó. Eso es un debate en el metaverso, ¿no? ¿Qué tipo de construcciones vamos a tener en el metaverso? Pero me pregunto, a ver, para que empecemos a verlo un poco más cercano también. Sabemos que en el mundo de las tecnologías, de las tecnologías de la información, las grandes empresas de tecnologías están teniendo desesperadamente competencias por captar talentos y por mantener su personal, porque la demanda del mercado hace que sea esto una vorágine donde tienen que ofrecerle cada vez más cosas, y ahora ya en su mayoría la gente del sector TIC dice no voy a trabajar, ya el teletrabajo a mí me sirve. Bueno, también
incluso en un principio el metaverso tiene hasta de novedad, ¿no? Hay quienes son escépticos y dicen, bueno, esto también es mucho marketing, ¿no? Pero capaz que en esos ámbitos se tiene que empezar a dar para zafar del Zoom y la videoconferencia. Y bueno, capaz que le empiezo a mostrar a mis trabajadores, a mis colaboradores, cosas más atractivas como el mundo del metaverso, por ejemplo. Mira, hay una cuestión, siempre volviendo al tema de los nietos, que le preguntaba a mi nieto qué le gustaba más, si jugar en la PlayStation al fútbol o ver un partido de fútbol. Era una contestación ambigua, pero yo me daba cuenta que él decía, en el metaverso o en el PlayStation hay 5 o 6 goles en media hora. En el fútbol uno va a un partido y capaz que hay un solo gol. Entonces, probablemente en la realidad inmersiva puede llegar a ser más linda. Y ahí hay una cosa importante, porque uno piensa en los trabajadores. Hay que pensar también en las empresas. Las empresas tienen que aprender a formar y recalificar a sus trabajadores para estas nuevas realidades que se vienen. Digo, cómo comunicar a los trabajadores los cambios, cómo hacer perder el miedo al cambio. Para mí eso es fundamental. Yo siempre digo otra cosa muy sencilla. Imagínate, Romina, los trabajadores de las fábricas de velas de cera, en el siglo XIX, cuando apareció la electricidad. Sí. Se querían morir. Pero nadie hoy en día puede pensar que la electricidad vino para mal. Entonces hay que aprender o hay que enseñar a perder el miedo a los cambios. ¿Todos los trabajos se van a poder hacer en el metaverso? No, solo una franja. ¿Y eso? Solo una franja, pero probablemente son los trabajos más requeridos y más cotizados. Va a haber muy buenos trabajos. Hoy en día tú lo ves con el teletrabajo. Sí, hay un teletrabajo pobre, hay un teletrabajo triste y repetitivo, pero en el sector financiero, en otros sectores importantes, en el sector de las comunicaciones, los mejores trabajos empiezan a ser teletrabajo. Van a quedar grandes espacios, grandes bolsones de trabajo físico. ¿Pero qué son los trabajos físicos? Los security, los trabajos de cuidados, el trabajo doméstico, eso sigue existiendo, va a seguir existiendo. Pero me parece que el trabajo de calidad va a estar cada vez más vinculado a lo digital, a lo inmersivo y lo que está más allá del universo. Ahí tenemos un desafío, ¿no? Porque eso seguramente amplía la brecha, ¿no? Tenemos un gran desafío y tenemos una gran carencia a nivel de universidades. Estas cosas, por lo que a mí me parece, se enseñan poco en las universidades. Yo en algún momento estuve hablando con personas importantes de la Facultad de Enfermería y de Medicina y Enfermería cuando se trataba el tema de la telemedicina, ¿no? Que empezó a desarrollarse en la pandemia. Digo, ¿ustedes qué enseñan de telemedicina? No, nosotros enseñamos la medicina. Lo de tele se lo tiene que aprender la persona. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que formar para ingresar. Si no, los talentos no van a existir. Si no, las empresas tecnológicas van a sufrir. No es que falte trabajo, Romina. El trabajo se ha trasladado y nosotros no sabemos todavía ver dónde se ha trasladado. Hablamos de que algunos seguramente queden por fuera, pero capaz que en este segmento también se crea mucho empleo, ¿no? Estoy pensando en diseñadores virtuales, arquitectos virtuales. Hay un campo ahí para crecer también. Hay un libro de un inglés, Robert Nisbet, escrito en 1999, que habla de la historia del progreso. Él escribe desde la rueda hasta 1999 y prueba que el progreso ha ido de mano de las tecnologías. Siempre el progreso ha ido hacia arriba de mano de las tecnologías. Y siempre las tecnologías han creado miedos. Pero por supuesto se crearán nuevos trabajos. Pero además se crearán también nuevos beneficios para el ser humano. Pensemos, por ejemplo, los progresos que ha habido con la medicina. Pensemos en los progresos que ha habido en las comunicaciones. ¿Cuántas personas hoy se pueden comunicar media hora con cualquier familiar en el mundo sin pagar nada? Eso no existía 30 años atrás. El problema es mirar hacia el futuro.
yo temo que muchos sigan manejando el mundo de las relaciones laborales y en vez de mirar hacia adelante, miran en el espejo retrovisor. Probablemente van a chocar contra una pared. Bueno, arranco por dificultades de aprendizaje, doblo y sigo hasta alfabetización digital, de ahí sigo por actúa contra el ciberbullying, doblo a la izquierda en robótica y sigo por pensamiento computacional. Programación con código, después sí. Profuturo, la educación es el camino. En Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica Movistar, tenemos estos y muchos más cursos virtuales sin costo, orientados a docentes, que podés encontrar en www.fundaciontelefónica.com.uy. Samsung inició la preventa de Galaxy Z Series, smartphones plegables. Encontralos en shop.samsung.com.uy. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando con el abogado laboralista, especialista en estos temas, Juan Raso, el doctor Juan Raso, sobre esto que nos propone, el impacto en el mundo del trabajo del metaverso. Hoy en nuestro espacio de disrupción, tecnología e innovación estamos conversando con el abogado laboralista Juan Raso, profesor grado 5 en la Universidad de la República, y estamos hablando sobre los desafíos que va a traer el trabajo en el metaverso. Una oportunidad para nuevos puestos de trabajo, una oportunidad para mejorar la experiencia de trabajo remoto, pero también una novedad que traerá desafíos, y vaya si los hay. Un mayor aislamiento, una profundización de la brecha entre quienes tienen alta formación y quienes no. Bueno, ¿qué hacer para adelantarse a esos desafíos que se vienen? De eso estamos conversando con el doctor Raso a partir de estas primeras reflexiones, incluso que había hecho en su blog personal. Y me parece muy interesante eso de ese abuelo tan ayornado ahí al mundo de los nietos. Tengo varios mensajes. Por ejemplo, a ver, Antonio dice, pregunto, ¿no es una forma muy grave de deshumanización, al fin y al cabo? Romina, como decía antes, hay una línea que cada vez nos hace reflexionar más si nosotros nos vamos deshumanizando o no. Pero es evidentemente que estamos en un escenario posthumano. Es decir, un escenario que nos sitúa frente a graves cuestiones como la identidad humana. ¿La identidad va a ser mía o compartida con el avatar? El estado jurídico de los robots, ¿no? La regulación del espacio digital, fundamentos éticos de la inteligencia artificial, porque además no nos olvidemos, un poco yendo a la pregunta de Antonio, que todos estos sistemas digitales se construyen robando nuestros datos, ¿no? Nosotros vemos al celular, manejamos el celular, pero en realidad es el celular que nos maneja a nosotros. Hoy en día, así como hay problemas laborales, hay problemas que cada vez más estamos entregando nuestros datos personales, es decir, nuestra humanidad a una tecnología que en definitiva es una tecnología que ahí hago un paréntesis, robótica. A veces nos preguntan, ¿no? Y lo que pasa que parte de usar este mundo digital implica decir, bueno, acepto las cookies, acepto esto, acepto lo otro, y ahí implica también dar mis datos por servicios gratuitos, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y hay una cosa, es decir, ese entorno del futuro, como lo vemos, muy modernoso, muy extraño, muy metaverso, pero será en definitiva un entorno hostil, ¿no?, para el hombre, ¿no? Y yo creo que el gran desafío, volviendo a la pregunta de Antonio, es cómo nosotros, seres humanos, seguiremos conservando protagonismo en la dimensión digital, ¿no? Había un viejo filósofo romano del segundo siglo antes de Cristo que dijo esa frase famosa: nada de lo humano me es ajeno. Hoy en día cambia la frase: nada de lo robótico me es ajeno. Por eso, es decir, si queremos de alguna manera conservar nuestro protagonismo,
deberemos enfrentar estos desafíos y capacitarnos, porque no existe, Romina, que agarremos un martillo y empecemos a romper el espacio digital. Entrándole en el metaverso, así. Bueno, a ver, hoy teníamos a Pablo que decía, no, yo no quiero saber nada, voy a cambiar. Pero también hay de los otros. Ignacio dice, pensé que este tema iba a ser aburrido hasta que el hombre sabio de la tribu le dio una mirada de futuro desde la experiencia, dice. Le reconocéis. Y después vienen preguntas más del tipo práctico, ¿no? Dice Marcelo, algo ya mencionamos, pero dice, si la empresa en la cual trabajo nos hace reuniones en el metaverso, ¿me pagará la ropa de mi avatar? ¿O podré participar con mi avatar desnudo? Pregunta. No, por supuesto, en el metaverso se trasladarán las reglas, las obligaciones, los derechos del mundo real. Con lo cual, si la empresa, que puede suceder, querrá que los avatars tengan un uniforme especial, tendrá que pagarlo a la empresa, ¿no? Y desnudo será, yo creo, una buena causal de notoria mala conducta. Pero atención a lo del desnudo. Nosotros, y ese es otro tema, me estoy desviando, pero cada vez más perdemos temor en agredir a través de la computadora. Es decir, el avatar va a poder ser un elemento agresivo, acosante, porque como lo hacemos desde un teclado, no vemos, perdimos la realidad de la agresión. Romina, una pregunta que mientras pasaba la tanda tú hiciste que me parece también central en su sencillez. Al avatar hay que pagarle la licencia. ¿Qué quiere decir esa pregunta o qué hay detrás de esa pregunta? Si el avatar pertenece a un trabajador que está en planilla y que siempre estuvo en planilla, va a haber que reconocer al avatar la licencia. Pero atención, la economía del futuro en el metaverso será la economía de las plataformas. Es decir, trabajo independiente o semi-independiente o falso independiente, pero yo no me imagino que las empresas contraten trabajadores futuros poniéndolos en planilla. Contratará empresas unipersonales. Ajá. O probablemente, como sucede con esa empresa Deal, contratarán trabajadores en Uruguay, empresas australianas contratarán trabajadores en Uruguay a través de una plataforma en Holanda. El metaverso romperá más aún de lo que existe hoy las barreras geográficas y espaciales. Entonces, ese trabajador uruguayo, ¿a quién le reclamará? ¿A un juez uruguayo, a un juez holandés o a un juez australiano? Uno podría decir, no, yo voy a defender la posición que le reclame a un juez uruguayo porque él en definitiva está trabajando desde Uruguay. De acuerdo, y capaz que gana el juicio, pero ¿quién le va a cobrar? Porque probablemente la plataforma no tenga nada, absolutamente nada en Uruguay. Entonces, es una dimensión que plantea miedos, preocupaciones. ¿Cómo se imagina como abogado laboralista ahí participando en el metaverso? Bueno, pero esa es la otra vía. En el metaverso va a haber también mucho trabajo independiente, traductores, periodistas, abogados, que van a poder asesorar a empresas de otra parte del mundo. Entonces, es una realidad tan, se usa esta palabra fea, pero disruptiva, tan impensable. Pero repito, no es ciencia ficción, se viene. Y muchas veces, y eso me parece que hace una paradoja, yo que ya estoy en una edad muy adulta, muy madura, me preocupo de estas cosas. Y los jóvenes les preocupa menos o te contestan obvio, pero sin entender que se juegan la vida en este futuro, la vida laboral, porque la vida laboral es el salario, es la conexión con los demás, es la propia identidad, tantas otras cosas. Hablamos de algunos de esos costos, de cómo se traduce cosas que hoy tenemos en el mundo real y compromisos que asume la empresa en el metaverso. Pero, a ver, en la introducción mencionábamos que, al menos en los papeles, en el ideal el metaverso sería una forma de interactuar más parecida a la vida real cuando hablamos solo de videollamadas, ¿no? Es como una... por ejemplo, hoy hablamos de la fatiga del Zoom, ¿no? Sí. Por esta vía quizás podría evitarse eso. Tiene quizás la contracara de algo tan importante como el aislamiento cada vez mayor de la persona real, ¿no? Está bien, mi avatar va a interactuar.
Pero Pero esa es yo- una curiosidad, esa es una vía intermedia. Cuando ustedes muy amablemente me llamaron para entrevistarme, a mí me gusta venir aquí, no la entrevista por teléfono. ¿Por qué? Porque uno interactúa mejor, vive inmerso en esta realidad en torno a estos micrófonos, este estudio tan lindo, ¿no? Y cuando ves la entrevista desde la casa es una cosa a distancia, mucho más fría. El metaverso va a ser algo intermedio. Vamos a tener una comunicación menos real de la realidad, pero más inclusiva que el teletrabajo, ¿no? Y ese es el desafío, crear competencia, porque tenemos que ser más simpáticos en el metaverso. Si somos antipáticos en el metaverso, no vamos a tener que crear la cercanía a través de una fuerte dosis de empatía, de una fuerte dosis de colaboración con el otro. Entonces estas son competencias nuevas que aparecen en la vida real. Tengo dos preguntas ahí. ¿Se imaginan, por ejemplo, porque hay algo del mundo real que muchas veces se menciona con esto del teletrabajo? Bueno, los sindicatos para conformarse tienen un desafío ahí. ¿Qué pasará en el metaverso? ¿Tendremos sindicatos en el metaverso, por ejemplo? ¿Cómo Los se reclamos. construye la solidaridad de los trabajadores en el metaverso? Claro. Es una gran pregunta. Y ahí hay dos líneas de reflexión. Por esto es como las tecnologías, como el átomo de Madame Curie o como la dinamita de Nobel, de lo bueno y lo malo. Entonces, por un lado va a ser muy difícil para los sindicatos organizar solidaridades en un ámbito digital donde los trabajadores están dispersos por todo el mundo. Pero al mismo tiempo, el sindicato tiene redes, voces, tecnologías que le permiten alcanzar a los trabajadores. El tema que hay un gran desafío de la organización sindical de promover acciones globales. Yo insisto mucho, es necesario que el sindicato se internacionalice, porque el mundo del metaverso va a ser global. Pero es muy difícil al sindicato internacionalizarse. Para mí es muy difícil ver acciones de solidaridad entre el PCNT y sindicatos argentinos o sindicatos brasileños. Entonces, ¿cómo voy a organizar solidaridades entre organizaciones sindicales uruguayas y holandesas? Ese es un desafío. Y ahí es donde el sindicato tiene que entender que se juega su futuro, porque el riesgo del sindicato es que aparezcan otras organizaciones que lo sustituyan, organizaciones de género, organizaciones de migrantes, que no sea más la clase trabajadora el elemento portante de la organización y de la solidaridad. Hay quien también pregunta, bueno, son variadas las preguntas. Rafael dice, qué interesante el tema. ¿Nos cobrarán impuestos en el metaverso? Es una gran pregunta, porque ahí saltamos a otro problema. Si nosotros no cobramos impuestos en el metaverso, no habrá sistema de seguridad social que resista la vejez de los trabajadores. Es decir, hoy en día, y no voy a hablar de la reforma de seguridad social, pero la reforma de seguridad social plantea graves problemas porque no solo, es decir, se extiende la edad de los trabajadores, pero ya no existe ese trabajador que aporta por toda la vida a la misma empresa. El trabajador aportará aquí, aportará en Holanda, aportará en distintos países. Entonces eso crea un gran estado de inseguridad. Y habrá que poner impuestos a las tecnologías, impuestos al metaverso, impuestos a las aplicaciones. Pero para eso también se precisa una gran solidaridad de los estados, porque los estados frente a las aplicaciones tienen una doble postura. Entienden los males, pero si mañana nosotros podemos traer a Google a poner su sede principal para América Latina en el dato, celebramos todo como un gran evento nacional. Entonces, es muy difícil crear consensos estatales. Pero habría que hacerlos, ahí está, a un nivel global, y esta pregunta no se resuelve solo acá en Uruguay, ¿no? Ya no se va a resolver solo en Uruguay. Otro aspecto, la desconexión. ¿Podría acentuarse otro de los problemas que tiene el teletrabajo, como la desconexión laboral? Es decir, como el borroneo de los límites entre el trabajo y el descanso, bueno, las dificultades
en la práctica del derecho a la desconexión, este mundo, ¿qué podría significar en el metaverso la desconexión laboral? ¿No nos lleva a que se profundice este problema? Yo creo que se profundizará porque el metaverso robará espacios de presencialidad física en el trabajo. Muchos hablan de que estas tecnologías ayudan a la conciliación de la vida familiar y la vida laboral. Yo me pregunto si conducen a la conciliación o a la confusión de la vida laboral y familiar. Y evidentemente es uno de los tantos riesgos, como el riesgo de salud. Antes las enfermedades, Romina, eran el saturnismo a lo que trabajaban con plomo, alguien trabajaba con una máquina y perdía el brazo. Hoy las enfermedades son transversales y son generadas, las tenemos todos, y son inmateriales, como el metaverso, la depresión, se producen la gastritis, las aritmias, la ansiedad por la no poderse desconectar. Entonces también hay todo otro sector que hay que verificar y hay que poner límites, porque en definitiva está en juego la propia salud del trabajador, cada vez más anclado en ese mundo virtual que en definitiva tiene la cabeza en el mundo virtual y los pies en la alfombra de su casa. Capaz que ahí los elementos que usamos para interactuar con ese mundo virtual, ¿no? Las gafas virtuales que se llaman, nos ayudan, ¿no? Como a la desconexión, o sea, decir, bueno, salí de la oficina, a ver, me saco el anteojo y me saco las gafas virtuales y los lentes de realidad virtual y bueno, ahora sí estoy plenamente, pero... Romina, yo lo he leído, por lo tanto lo he leído, pero no lo puedo confirmar. Gente que está trabajando con las gafas virtuales, he leído, se quitan las gafas virtuales, salen a caminar y se tropiezan y caen, porque creen que siguen estando con las gafas virtuales. Viven en ese mundo conectado y desconectado al mismo tiempo. Dice Facundo, estoy escuchando al invitado con mucha atención, muy enriquecedoras sus reflexiones. Su pasión es contagiosa, dice. Eso me encanta. Yo no sé si digo cosas justas o no justas, pero sí me gustaría comunicarles la pasión, porque estas cosas hay que enfrentarlas con pasión y no desde la depresión o desde una vista muy deprimente. Hay que ser realista y ahí meterle mucha pasión. Eso es importante. Usted es optimista sobre el futuro. Yo soy optimista. Vuelvo a los trabajadores de las fábricas de vela cuando apareció la electricidad. El problema, ¿cuál es, Romina? Y te robo un minuto más. Esto es como el surf. Nosotros, el siglo XX fue como una enorme ola que nosotros surfeamos bien, nos acostumbramos a esa ola. La ola pasó y ahora estamos en el fondo entre dos olas y no sabemos cómo va a ser la nueva ola que viene. Yo creo que si logramos surfearla, la nueva ola que viene va a ser aún mejor, pero tenemos que aprender. No podemos quedarnos quietos y con los ojos cerrados y peor con los oídos tapados. Doctor Juan Razo, abogado laboralista, especialista en estos temas, gracias. Gracias como siempre, gracias por permitirnos reflexionar sobre un tema tan interesante que nos deja así sacudidos y pensando en el futuro, que como usted dice puede estar aquí en la vuelta nomás, así que gracias. Gracias, Romina, siempre un placer hablar contigo.